primer lugar, don Patricio, un retiro, ¿no? Hace varios años yo me retiré del ejército y en esa oportunidad en que me tocó ver un ovni, fue cuando yo era capitán y era comandante de la base antártica de Bernardo Higgins, en la Antártica chilena. Yo había leído lo que lee el común de las personas sobre los ovnis. No estaba mayormente preocupado sobre ellos. Sí, siempre con la inquietud esa de que de alguna vez tratar de ver estos aparatos. Y una noche, digamos una noche invernal de la Antártica, que son aproximadamente 6 meses de oscuridad y penumbra, y hay algunas noches que son completamente transparentes, se ven las estrellas muy cerca, noche completamente despejada. Entonces yo aproveché esa noche, yo estaba hablando por radio, me hice radio aficionado en la Antártica en esa época, porque el único medio de comunicación que teníamos era la radio. Y como conversábamos anteriormente, tuve el grato honor de conversar con usted. Usted me llamó esa vez cuando tuvimos de aniversario en la base y pudimos conversar un poquito, porque la radio minería era la única que llegaba, digamos, a esa hora clara a la Antártica. En esa época los aparatos, teníamos la radio común y corriente, nosotros con las antenas común y corriente. ¿Cuál era su indicativo, teniente coronel? Porque ustedes tienen todos los radioaficionados sí, pero era privado. No, era el de la base. Entonces todos, digamos, nos turnábamos, nos peleábamos la radio porque era la única forma de comunicarlo al exterior. Así que nos peleábamos la radio y todos aprovechábamos con el indicativo de la época de la base para conversar con todo el mundo. Así es que, bueno, yo eran tipo 11 de la noche y terminé de hablar por radio y la noche estaba tan bonita que el radio operador me dijo, mi capitán, mire, vaya a las estrellas como está. No hacía mucho frío, había sido más o menos unos 12 grados bajo cero, que no es mucho frío ya en la Antártica. Y bueno, salí y las estrellas salían preciosas, se parecían verdaderos racimos de uva, que al alcance de la mano. O sea, era una noche especial. Una noche especial. O sea que yo salí, me di la vuelta, fui hacia el lugar donde están los estanques de combustible, que es una parte más plana. También es más difícil, digamos, caerse ahí porque frente a la base había mucho hielo. Entonces me puse a ver las estrellas, a ver si podía reconocer alguna constelación. Cuando de repente estaba mirando hacia... A ver... Es difícil ubicarse, claro, hay poca referencia. Hay poca referencia, era más o menos hacia el... A ver... Hacia el oeste, al oeste, suroeste. Entonces, realmente vi una luz, digamos, del porte más o menos de una pelota de tenis alargada, que apareció desde mi horizonte visual, apareció desde de mi derecha, y pasó rápidamente y se detuvo frente a mí, pero a una altura increíble, así, porque se veía un porte, como digo yo, de una pelota de tenis alargada. Pero dando la sensación que sería un cuerpo enorme. Claro, a la altura que debe haber ido. Bueno, yo en ese momento, en esa época del año, no hay animales, no hay gaviotas, digamos, porque solamente los animales se ven en la claridad, no en la oscuridad. Y usted sabe que la Antártica ahí, la noche, son 6 meses casi, y el único momento que hay como de luz es una penumbra. El sol parece que trata de asomarse en el horizonte y se esconde de inmediato. Al revés que en el verano, que el sol llega hasta el horizonte y sube de inmediato, no se esconde, digamos, no hay oscuridad. Entonces, y este cuerpo, digamos, emitía luces tornasoladas de colores. Cuando usted lo vio, ¿llamó inmediatamente a otros o había varios ahí observando? No, había un solo operador de radio que estaba adentro, que tenía que estar al lado de la radio. Sí, habíamos dos solamente, el resto estaba durmiendo. Eran como las 11 de la noche, como le digo, yo era tarde porque yo estaba hablando por radio, estaba haciendo radio accionada. Claro, ahí ya en la Antártica eso es muy tarde. Claro, sí, allá se hace el servicio normal, igual que aquí digamos, en el continente, con una unidad militar común y corriente. Ahí que la gente está hasta las 9 horas 10, juega pool, que se lee. En esa época no había televisión, siquiera solamente el Pong famoso ese que se jugaban en la pantalla de televisión, el Pong, la única entretención que había, y el pool, las cartas, la lectura. Bueno, la gente estaba durmiendo, solamente estaba yo con el radio operador que tenía que estar de turno.
y que estaba también de meteorólogo de turno. Así que estaba lejos. Y su primer pensamiento fue, eso es un ovni. Primero no expliqué qué es lo que era. Perplejidad. Claro, perplejidad, claro. ¿Qué es esto? A ver, dije, aquí no pueden haber helicópteros, no pueden haber aviones. A esta hora, un avión no tiene esa velocidad a la que se movía el objeto, y después, o sea, iba a una velocidad tremenda y de repente se detuvo. O sea, fue una frenada en seco. Posteriormente empezó a emitir luces y de repente ascendió así de izquierda a derecha, achicándose. Se paró nuevamente, quedó un momento arriba, se achicó como en porte una bolita de cristal más o menos, y después siguió ascendiendo y se confundió con las estrellas. Ahí se esfuma ya. Se esfumó. Deja de ser visible. Ante Cuando viste luces, como usted dice, ¿qué características tenían esas luces? Como digo, eran como tornasolares, eran diferentes colores, era como si se aprendiera a apagar una bollera, pero de diferentes colores al mismo tiempo. Ya. No podría ser, por ejemplo, que usted, porque a pesar de ser militar, uno es un ser humano. No podría ser, por ejemplo, que el estar observando el frío de la noche le hubiera creado un poco de humedad en el ojo, lágrima, digamos, y esto le hubiera distorsionado la luz. No, porque llevamos bastante tiempo, casi 8 meses en táctica. Son personas con entrenamiento. Claro. Me interesaba dejar en claro eso. Y además, como le decía, teníamos unos 12 grados que no era mucho frío. A pesar de que la noche es despejada, ya cuando está nublado, que la temperatura es más alta. Cuando hay bajas temperaturas cuando está despejado. Que son muy pocos días que está completamente despejado noche en ese caso. ¿Y qué hace en ese momento usted? ¿Tiene cámara fotográfica? ¿Busca de alguna manera dejar impreso eso? No tenía nada, porque yo me imaginé si yo iba a ver las estrellas, digamos, no había preparado para ver este asunto. Y también no podía llamar a nadie porque la única persona que estaba despierta era el operador de turno. Así que tuve que quedarme con esa sensación y pensar qué podía haber pasado. ¿No hizo radio con alguna otra base, por ejemplo la argentina o la inglesa, que están por ahí también? ¿O que se comunican entre sí? ¿Sabe por qué no lo hice, don Patricio? Porque el puesto que yo tenía es muy delicado. Comandante una base, sobre todo que está aislada más de un año. Yo estuve 13 meses allá. Y entonces, si yo le contaba esto a la gente de mi dotación, o hablaba por radio sobre esto, iban a pensar que yo me estaba ya volviendo loco en la Antártica o no estaba en condiciones de mandar una dotación. Doctor Mario Duzuel, la gente que va a la Antártica es sometida también a chequeos, ¿verdad?, bastante intensivos con respecto a si produce algún cambio, el frío, las condiciones en que se encuentran allá, la soledad. Sí, don Patricio, de hecho yo tengo amigos médicos, por ejemplo el doctor Ato Robinson, que ha estado en la Antártida siendo, digamos, como médico de base de allá, y normalmente el rol de los médicos, aparte de hacer los chequeos físicos de los pacientes, es ver el estado mental de las personas que están en la base, para que cualquier problema de tipo psicótico o depresivo, entonces haga un tratamiento o lo trasladen lo más pronto posible. De hecho, cualquier problema de tipo salud mental es reportado por el médico que corresponde a la base. Así que en ese sentido, estos controles son rigurosos porque el aislamiento, la ausencia de mujeres porque son solo hombres, el hecho de que haya un grupo totalmente solo ahí tiene muchas más posibilidades que hayan este tipo de fenómenos psicológicos. Y justamente lo que mi amigo René Rojas dice tiene toda la razón. O sea, si él reportaba esto como comandante jefe de la base, habría creado un problema bastante grave porque él era el jefe. Y entonces habrían dudado de él, a lo mejor lo habrían sometido a más chequeos psicológicos, así que por eso se quedó callado. Yo le hice la pregunta porque en alguna ocasión se produjo un avistamiento en que se hizo comunicación con otras bases e incluso se pudieron corroborar algunos hechos que se anunciaban. ¿De qué año es lo suyo? Periodo 79-80. 79-80. En el año 65, un poco más, me parece que el 65 fue que hubo también avistamientos y se produjo comunicación de la base chilena con la base de Decepción, me parece que se llama una... Decepción, sí. Y... ¿La Esperanza Argentina? Órcadas, creo que se llamaba, otra...
Ya. No sé, pero hubo comunicaciones ahí entre bases. Por eso yo le hacía la consulta también, si en esta oportunidad ocurrió. Lo mismo que en ocasión del Año Geofísico Internacional, ciertas experiencias que se realizaron, hubo también un avistamiento de esta naturaleza que provocó alteraciones en los instrumentos, en el magnetómetro y otros elementos, y eso también fue detectado y se produjo intercomunicación. ¿Usted lo recuerda? O Roderick Bowen, ¿tú recuerdas? La verdad es que hay antecedentes que sitúan en dos periodos medianamente definidos en términos de años la observación de objetos en la zona. Durante el año 64, 65, al parecer hubo observación de objetos. Hay una publicación de esa época que consta en donde aparece lo observado en términos de análisis, al parecer hecho por la Fuerza Aérea de Chile. No recuerdo bien el nombre de dicha publicación, si bien la he tenido a mi poder. Y posteriormente, años 78, 79, nuevamente aparecen informes sobre estas observaciones, publicados incluso en periódicos y fuentes noticiosas, que corresponden tanto a la República Argentina como a periódicos nacionales, y también al parecer había habido observación de ingleses en la zona, británicos, lo que sitúa dos periodos, una observación medianamente en términos del lugar, que es algo inhóspito y deshabitado, masivo, entre comillas, ¿no es cierto?, por las unidades que ahí se encontraban, ya sea de científicos o militares en la zona. Esto en publicaciones sobre material, al parecer, desclasificado o tomado de informaciones de las Fuerzas Armadas Argentinas, ha aparecido en revistas, no dedicadas solamente a la temática OVNI, sino al quehacer científico y a la investigación de una serie de misterios, como lo es la fenomenología OVNI hoy en día, digamos. Hay otro aspecto que me interesaba destacar, y aquí lo voy a poner un poco en dificultad a lo mejor al teniente, pero sin ninguna mala intención, ¿no? Esto se refiere, si ustedes, por ejemplo, observan un blanco, como dirían, ¿no es cierto?, en alguna jerga militar, ustedes tienen que tomar alguna actitud. ¿Cuál fue la actitud suya en ese momento? Bueno, después que me di cuenta que no podía ser ningún fenómeno meteorológico o algo parecido, que nosotros, digamos, vamos bien preparados en la Antártica, ¿no? Sí, en meteorología, hacemos un curso completo el año anterior, durante todo el año. Y a propósito también nos hacen muchos exámenes psicológicos. Hay otro parte base el que más sufre con los exámenes psicológicos, porque al tener que mandar una dotación de 20 personas durante un año aislados, tiene que ir muy bien preparado para todo tipo de problemas. Bueno, yo volví, entré a la base y le dije al radio operador que vi un ovni. Mi capitán me dijo, ya se está volviendo loco. Lleva mucho tiempo ya en la Antártica, así que con esa, digamos, con lo que me dijo el suboficial, yo ahí no quise contar más de lo que había visto, porque me lo guardé hasta ahora, y solamente le contaba a algunas personas, y las personas que le he contado, incluso cuando volví a un amigo muy cercano, también le dije, oye, vi un ovni en un periodo de labor en la Antártica. Estoy volviendo loco, me dijo, por aislamiento, que sé yo. Entonces, lo toman así. Yo no quise, me lo guardé hasta ahora, no quise informarlo ni decir nada, porque mi puesto era muy delicado en ese momento, y posteriormente yo tenía que ir escalando todos a mis grados hasta que llegué a teniente coronel, digamos. No, tenía que cuidarse mucho en tenía que cuidarme durante todos mis ascensos, porque podían decir que yo me volví loco en la Antártica o... Bueno, ese es un aspecto que nosotros siempre comentamos aquí, que la gente que está en servicio activo generalmente es testigo de alguna situación, pero por esas razones, ¿no es cierto?, que ahora estamos conociendo, no lo comentan ni llega a los grados superiores como información incluso, porque alguien dice, bueno, pero ¿por qué no se coloca en bitácora, ¿no es cierto?, que a tal hora, de tal día, en tal circunstancia se vio un elemento desconocido? Basta eso, no es necesario que ponga ni siquiera la palabra ovni, ¿no? Pero parece ser que no ocurre, entonces tiene que haber una cantidad, ¿no es cierto?, de situaciones, de fenómenos de esta naturaleza que no han sido reportados por nadie, como el caso suyo, que ahora, ¿a cuántos años ya
a 20 años de diferencia recién lo está contando. Claro. Pero fíjese que usted dice que algo había leído. Y por allá, no sé si fue el 65 o antes, hubo también avistamiento y hubo la oportunidad de tomar fotografías. Y esas fotografías fueron enviadas al gobierno de los Estados Unidos. Le cuento esto porque siempre me ha llamado la atención en el sentido que enviadas estas fotos al gobierno de los Estados Unidos por algún convenio, que siempre los hay, de carácter privado, secreto o lo que sea, llegaron a los Estados Unidos, posteriormente fueron a parar a una investigación que se estaba realizando, el informe de la Comisión Condon en la Universidad de Colorado, y la conclusión de esa universidad dice que esas fotografías enviadas desde la Antártica chilena fueron o resultaron veladas. Y entonces uno se pregunta, ¿no es cierto?, como un simple civil, ¿cómo es posible que a través del Ministerio de Defensa en aquella época, Juan de Dios Carmona estaba al frente, cómo iba a enviar fotos veladas a los Estados Unidos? No lo entenderíamos jamás. Entonces hay sucesos de esa naturaleza que van quedando así como en la incógnita o en algún secreto. ¿A ustedes no le habían hablado? Porque usted, si lo hubo, un compromiso de ese aspecto, ahora usted puede contarme. No había ninguna advertencia, nada. De nada, ¿no? Yo sí hubiese visto, digamos, nosotros estamos bien entrenados. Hubiese visto, digamos, que si se hubiese tratado de un avión o de cualquier otra cosa, me había dado cuenta de inmediato, pero imagínense la velocidad que lleva este objeto. ¿Cómo pudieron calcular la velocidad? ¿Hacia ojo nada más? A ojo solamente. Ya. A ojo solamente, pero una velocidad, como le digo, que no se puede medir. ¿Había elementos, por ejemplo, ahí, no sé, se me ocurre, de radar, supongamos? No. Nada. Solamente las antenas de la radio, si en esa época estábamos nosotros muy en pañales con respecto a las comunicaciones, eso no se nos va a perder una radio y quedamos completamente aislados. O una antena, la antena común y corriente, no es vertical. Ahora, aparte de esa oportunidad, usted me imagino que quedó bastante sorprendido un poco, ¿no es cierto?, golpeado por la situación que vivió, y como una persona muy racional, me imagino que después buscó a otras personas que hayan visto algo similar para tranquilizarse, ¿no?, porque eso es lo que ocurre. Y tuvo oportunidad de conocer otros hechos de otra gente de cuerpos armados o de su propia... No, de las Fuerzas Armadas no, ni de Ejército tampoco, solamente una parte particular. Después que vi eso, ya me interesaba, pero no digamos, en gran forma el asunto de los ovnis. Pero a partir de ese momento yo volví al continente y empecé a leer, qué sé yo, y a interesarme, desde época que soy un fanático de la ufología. Bueno, interesante. No sé si tiene usted alguna consulta, Roderick Bowen, como experto en defensa. Hay algunos datos que podríamos agregar al tema de la observación OVNI y lo que hoy en día está pasando con respecto a las investigaciones universitarias, que de una manera viene a confirmar, digamos, el que es ideal que estos informes, que son de testigos de alta credibilidad, digamos, como son agentes o funcionarios de las Fuerzas Armadas que han tenido incluso a su cargo una base, ¿no es cierto?, estén hoy en día entregando información. Es así, por ejemplo, que en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, se ha realizado un cónclave, digamos, de investigación, el primero después de 1970, relativo al análisis científico de la investigación de los antecedentes proporcionados por la investigación del fenómeno OVNI, y han concluido en cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que el problema OVNI no es sencillo y es improbable que haya una respuesta simple y universal. Siempre que hay observaciones inexplicadas, existe la posibilidad de que los científicos aprendan algo nuevo, digamos, estudiándolas. Los estudios deben concentrarse en casos que incluyan la mayor evidencia física independiente que sea posible. El contacto continuado entre la comunidad ufológica y los investigadores físicos podría ser productivo. Es deseable la ayuda institucional, esto es de gran valor, digamos, al mencionarlo si tomamos en cuenta las experiencias que pueden existir dentro de los organismos armados, la ayuda institucional para investigar en esta área. O sea, a decir verdad, el plano en que se da, por ejemplo, la investigación del proyecto Condon, digamos,
Hoy en día salta este nuevo análisis realizado en Stanford y lleva posiblemente a tratar de abrir las puertas, digamos, de aquellos datos que permanecen en penumbra y que pueden ser, de los cuales pueden ser depositarios, digamos, personal de los conjuntos de instituciones armadas. Roderick, esto lo debo entender, o quienes nos estén escuchando, como que la Universidad de Stanford está continuando haciendo una segunda parte de la investigación que hizo la Universidad de Colorado en el proyecto Condon, y tal vez con una mejor intención, porque la otra no me pareció muy seria, debido a que incluso el gobierno de Brasil les entregó también algún material que ellos desconocieron. Yo recuerdo un elemento de una presa extraordinaria que no se daba todavía en la tecnología terrestre y que fue enviado con el aval del Instituto de Cristalografía de Brasil, que es un organismo estatal o semiestatal, y sin embargo también fue rechazado, e incluso el informe decía que hubo intento de engaño porque se le habría incorporado un factor de estroncio 90, supongamos, a esta piececita de metal. Bueno, dos cosas sobre ese punto en particular. En cuanto al tema de la Universidad de Stanford, me parece que es una iniciativa nueva, es una iniciativa que se aleja de lo que fue este proyecto de la Universidad de Colorado, proyecto Condon, y definitivamente tiene una intención distinta, una intención al parecer bastante más objetiva de análisis de esta fenomenología. Y en cuanto al tema de Brasil, en el caso brasileño no solamente ha existido esa situación, sino una situación que afectó directamente a una de las ramas de las Fuerzas Armadas brasileñas, como es la Armada, cuando ésta obtuvo imágenes de un objeto en una de las islas de Brasil. La isla Trindade. Exacto, y que fueron enviadas a Estados Unidos, donde en Estados Unidos dijeron, ridiculizando, digamos, directamente a la Armada, que básicamente no existía prueba alguna, y bueno, hubo un elemento, digamos, de problemática incluso diplomática en ese sentido, poniendo en duda la credibilidad y seriedad y objetividad, digamos, con que la Armada brasileña había tratado esta temática. Eso es importante entonces tenerlo en cuenta, por cuanto al parecer podría existir en ciertos grupos de la comunidad científica internacional un cambio de visión con respecto al tema OVNI, y eso es muy interesante. Estamos saludando la noche en Radio Minería, tratando este tema de los ovnis siempre tan enigmático y apasionante. Vamos a continuar, en un momento más también va a participar el invitado Patricio Borlone, que como dije al comienzo es un ATC, un controlador de vuelo que ha vivido más de una experiencia. Yo quiero agradecer al teniente coronel retirado René Rojas, que estuvo a cargo de la base O'Higgins cuando era capitán, y con quien tomamos comunicación también hace muchos años, una comunicación radial para hacer un saludo a través de estas vías radiotelefónicas. Muchas gracias por venir hasta nosotros, y si se nos quedaron algunas consultas, lo vamos a invitar a una próxima para que sigamos, y además, como ha leído ya libros, sería interesante conocer cuál es ahora su opinión ya de una persona que luego de haber tenido un avistamiento que no pudo nunca explicarse. Yo le iba a preguntar y creí que a lo mejor con Roderick podía salir la pregunta como especialista en defensa. Por aquel tiempo yo creo que había mucha actividad, ¿no es cierto?, en esto de la salida al espacio de elementos terrestres. Se mandaban muchas sondas, etcétera, etcétera. No podría corresponder a algo de aquello debido a que, bueno, me parece que cuando envía la Unión Soviética, la ex Unión Soviética desde Baikonur, tienen una pasada que da mucho hacia el lado de la Antártica. ¿Pudiera ser eso? Yo pienso que no, porque usted me dice que hubo una detención brusca en un momento. Claro que sí, si hubiese sido una sonda o algún objeto que hubiese enviado, digamos, de aquí a la Tierra, eso tiene una trayectoria que es lenta y va, digamos, se nota de inmediato cuando es un satélite, algo así, una sonda. Pero este objeto, digamos, los movimientos que hizo en el aire no son de una sonda ni ningún otro objeto volante, digamos, conocido por mí. Y la apreciación de velocidad, ¿cuánto le daba?
sobre 5.000 kilómetros/hora? Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, si el horizonte que yo tenía era el horizonte completo de la Antártica, que, digamos, allá no hay, para el lado que yo estaba mirando, que era hacia el mar, no hay ningún tipo de obstáculo, no hay montañas, ni las montañas que hay están hacia atrás, el continente, porque la base de O'Higgins está en un islote. Justamente yo estaba mirando hacia el lado del mar, entonces tenía todo el horizonte completo para mí. Y la velocidad que iba y cómo se desplazó, terriblemente arriba. Y como le digo, en una próxima lo vamos a invitar de nuevo, pero de lo que ha leído, ¿qué le ha impresionado o hacia dónde se ubica su forma de pensar con respecto a los ovnis? ¿Hay vida extraterrestre? ¿Son de aquella procedencia? ¿Serán sondas teledirigidas que llegan hasta acá? No, yo creo fehacientemente que existe vida fuera de la Tierra, que existan los ovnis. ¿Y por qué vamos a ser los únicos en el universo? ¿Ah? Exclusivo, el único planeta que tiene vida, ¿no? Yo pienso y creo que existe vida y creo en los ovnis y ojalá volver a ver toda esta experiencia. Ojalá que volver a tener esa suerte de avistar esto. Bueno, hoy día ya estamos todos de acuerdo en esa pluralidad de los mundos, ¿ah? De la cual hace ya más de 100 años, fíjese que hablaba mucha gente, y sin embargo gente que escribió libros y que resultaron, no sé, ahogados por ahí, tapados por intereses que nunca salieron. Camilo Flammarion, por ejemplo, escribió sobre la pluralidad de los mundos. Él era astrónomo del siglo pasado, pero nadie le hizo caso. Así que sigamos en nuestro empeño y muchas gracias por participar en Saludando la Noche. Gracias, don Patricio, y estoy a su disposición cuando quiera invitarme. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un paréntesis. Estamos saludando la noche en Minería. Continuamos saludando la noche en Minería y ofreciendo estos temas de conversación. Lo del lunes es siempre lo más importante, la serie Mundo Espacial, ovnis, posibilidades de vida extraterrestre, la conquista del espacio por el hombre. Algunas novedades recientes. En libros apareció este de Patricio Borlone, a quien tenemos de invitado, Cuentos y relatos del aire al mediodía. Un título muy poco común, Cuentos y relatos del aire al mediodía. Pero poco común también es un cuento que está incluido, que se llama 56 segundos y que dice relación con un avistamiento que esta vez no fue a ojos simples, sino a través del equipo de radar. Y otro libro de reciente aparición es este, fuerte como título, Las matanzas de Jehová, el extraterrestre. Este libro en realidad está basado en lo que dice el Antiguo Testamento, y aparece aquí en la solapa también la inclusión de este servidor de algunas palabras en que destaca a Hernán Andrés Martínez la valentía por atreverse a escribir como lo hace aquí, porque realmente yo creo que toda esta inquietud, todo esto buscar descifrar de los ovnis parte en estas materias. Y yo creo que a lo mejor nos quedaron este tipo de situaciones impresas, o a nuestros anteriores, a nuestros antepasados, les quedaron impresas. Yo no sé, doctor Mario Duzuel, si esto es posible, que en nuestras neuronas hayan quedado impresos estos acontecimientos, estas situaciones que son incomprensibles o que nos llevan a divagar a lo mejor de un Jehová que destruye, que mata hombres, mujeres, ancianos, niños, pueblos enteros. Sí, don Patricio, la memoria es un fenómeno que la gente cree que es algo simple y es mucho más complejo de lo que se piensa. Hay una memoria que llamamos ontogenética, que es la memoria que tenemos nosotros desde que nacemos hasta el momento actual. Pero hay una memoria filogenética, que es la memoria primitiva de la historia de
la especie. Esta memoria muchas veces que reside en células como las del arquiencéfalo, que es el cerebro primitivo, después a partir de ese arquiencéfalo se forma el neocórtex, que es el cerebro más nuevo. En ese arquiencéfalo precisamente existen muchos recuerdos, muchas situaciones que en algunos pacientes se reflejan en los sueños. Hay pacientes que a mí me han dicho sueño con grandes montañas de agua, el cielo tenía 3 lunas, 2 lunas, etcétera. Es decir, cosas que no existen en el momento actual, que podrían ser producto de la ciencia ficción y tantas películas que hay ahora, pero muchas veces en estos sueños está una memoria de ellos que han pasado antiquísima. ¿Cómo no? Y no olvidemos también que hay algunas teorías en el sentido de que la Tierra tuvo 2 lunas. Así es. Tengo entendido que... Powell y Berger habló de que en su libro de los brujos, ¿no es cierto?, El retorno de los brujos, que habían 2 lunas anteriormente y una habría caído y esta caída habría generado también maremotos, cataclismos, diluvios. Y hay un astrónomo, Horbiger, que escribió con bastante base como astrónomo la posibilidad de esa existencia de 2 lunas en otros tiempos. Ahora, pero como esto ocurrió a lo mejor hace millones de años, ¿puede eso llegar a la neurona de un ser humano que a lo mejor en la Tierra apareció hace nada más que 100.000 años, por darle una cifra un poco más larga de la que aceptan oficialmente como algo así de 20 o 25.000? Es decir, toda esa memoria puede estar presente dentro de nosotros, Patricio. Por eso que la mayor parte de la escuela hermética hablan de develar el conocimiento. Y develarlo significa ir de a poco sacando lo profundo que tenemos nosotros dentro. Incluso a mí me llamó mucho la atención en un caso de un contactado, porque usted sabe que en esto de la ufología, don Patricio, los contactados son generalmente los que están en la picana de la locura, ¿no es cierto? Son carne psiquiatra, digamos, carne nuestra. Sin embargo, a veces uno ha visto contactados que son realmente sinceros y que entran en un estado de mediunidad muy especial de conciencia, y que ellos en un estado especial de conciencia perciben ciertas situaciones a nivel del pasado filogenético o a nivel de lo que puede ocurrir en el futuro, y pueden sacar a luz cierto tipo de conocimientos que muchas veces después ocurren, ¿ya? Y esto hace que uno vea que la memoria no siempre es un fenómeno sencillo, sino un fenómeno muy complejo, y que en la ufología mucha gente como Hurtas, por ejemplo, y otros han estudiado, digamos, que una manera de contactarse es trabajando este estado de conciencia. Y bueno, y al preguntarle a don Patricio, a este contactado, a qué distancia están estos seres, estos ultraterrestres, como dice Hurta, o estos extraterrestres de nosotros, la respuesta que él recibía de estos seres es que a la misma distancia que estás tú de ti mismo. Es decir, claro, si yo llego a mí mismo, ¿no es cierto?, a conocer incluso el genoma, como yo pueda manipular ese genoma para vivir 600 años si quiero, ya yo me estoy conociendo, pero no nos conocemos ni siquiera a ese nivel tan físico, tan biológico, y menos a nivel de esa memoria que usted habla, don Patricio. Ahí es cuando se está hablando de la posibilidad de que el ser humano viva en 2 dimensiones a la vez. En múltiples dimensiones. O múltiples. Yo digo 2 porque una sería, ¿no es cierto?, la que nosotros conocemos, la parte física, lo poco que nos podamos conocer, y la otra, ¿no es cierto?, que tiene una calidad de materia sutil que es difícil de explicar, pero que puede estar en el pasado y en el futuro, por decir algo, y que explicaría de aquellas personas, ¿no es cierto?, que son contadas con los dedos de la mano históricamente, que son capaces, vamos a decir, de un Nostradamus, que son capaces de anticipar hechos que posteriormente ocurran. Justamente, situaciones de otra naturaleza. Justamente, don Patricio, en este campo de la ufología, yo he encontrado se lo voy a confesar aquí al aire, me he encontrado con gente que me ha dicho, mira, recibí el mensaje de que tal cerro a tal hora y tal día va a aparecer tal cosa. Por poner un ejemplo claro, ya subir a tal cerro, a las 10:30 va a haber un encuentro. Y yo me he reído como médico, psiquiatra, científico ahí, diciendo, este es una volada imaginativa de este personaje, y he subido al cerro y he visto la luz, he visto cómo esa luz se divide, y justo lo que había predicho. Y entonces ahí uno descubre que lo mismo que le pasó acá al teniente coronel René Rojas, que él hasta ese momento tenía toda su vida como cuadradita,
todos los militares la tienen todo ordenadita y de repente se le ve uno de estos aparatos, estos ovnis, Y le rompe y todos los paradigmas se le destruyen, y entonces, como dice Vallée, que es uno de los franceses que investiga mucho esto, Jacques Vallée, dice, se le rompe todo el sistema estructural de la mente y tiene que entrar en otro estado de conciencia para la investigación. Y que es bastante delicado, ¿no? Porque la propia persona se cuestiona. Hay un Está bien autocuestionamiento. que lo cuestionen los demás, pero que uno se tenga que cuestionar a sí mismo es bastante delicado y difícil. Claro, y le cuento esto a don Patricio porque nosotros con Roderick estuvimos el sábado en la noche en un lugar que se llama el lago Rapel, porque ahí teníamos información que había alta incidencia de avistamiento. Entonces fuimos a esa zona caliente con todos atriles para sacar películas y todo. Y fuimos con un amigo muy amigo mío, que tiene esta conciencia intuitiva, ¿ah? Y que este amigo es un ingeniero que percibe mucho esta cosa extrasensorial. A mí me ha pasado a veces un Patricio que lo llamo y dice, hola Mario, y es una empresa donde lo llaman a cada rato. Él sabe que lo estoy llamando en ese momento, y dice, hola Mario, y yo le digo, ¿cómo supiste que era yo? No, si recibí la información que tú me estabas llamando. Entonces este niño, Nelson Castilla se llama, me dijo, no va a pasar nada, me dijo, vámonos mejor. Y no pasó nada. Entonces ya no es solo buscar, don Patricio, sino cómo voy a buscar. O sea, en qué estado de conciencia está el grupo, si hay un contacto, no hay un contacto. Entonces ya nos vinimos y se enojaron el resto del grupo porque no tenían ganas de irse, querían ver algo. No queríamos estar, es decir, a Nelson y a mí nos pasó que sentimos la intuición que no iba a ocurrir nada en ese momento porque el estado de conciencia nuestro era muy externo, don Patricio. Pero en otras ocasiones que a mí me ha tocado tener contacto en otro estado de conciencia, incluso con ayuno, incluso con pranayama, como dicen los hindúes, y en estado especial, hemos tenido realmente contacto. Qué bueno que esa parte del tema lo trata un médico psiquiatra, porque si fuera otra persona dirían, se nos está escapando uno de los panelistas. Don Patricio, cuando yo estoy hablando permanentemente me estoy cuestionando, ¿estaré para clínica? ¿Estaré para una clorpromacina? Bueno, pero estamos con el ATC. Y mucha gente a lo mejor se preguntará, ¿un ATC exactamente qué es, estimado Patricio Borlone? La sigla ATC es, en inglés, lo que correspondería al controlador de tránsito aéreo, Air Traffic Controller. Y eso es lo que ha sido mi profesión durante toda mi vida, por largos 40 años. Y hablando esto del tema en el que estamos aquí, me gustaría relatarle la experiencia primera que tuve yo en mis primeros años de controlador en el aeropuerto de Chacayuta, en la torre de control, una noche de otoño del 1964, en la cual el vuelo 901 de LAN Chile que iba entre Iquique y Arica, un DC-6B que ya no está ni siquiera en los museos, el piloto me reporta y me solicita si hay algún otro tránsito o tráfico en el área, si hay otro avión de otra empresa, otra compañía. Y yo le respondo que no, negativo, que no existe. Y entonces él me insiste que hay un tráfico que está cerca de él, que ve una luz. Y yo le digo que espere un momento y me comunico con la base de Antofagasta, la parte militar, luego con Iquique. Y recuérdense que estamos hablando de 1964, en que las comunicaciones eran un poco pobres, no los adelantos actuales que existen. Entonces las bases me indican que no hay ningún avión militar volando. El piloto, no recuerdo su nombre, pero quedó todo escrito, observaba una luz a unos 3 kilómetros a su derecha hacia el este y lo veía la tripulación y los pasajeros. Era una luz que lo seguía a la misma altitud. Luego, cuando estaba más cerca de Arica, me llama pidiendo un descenso del nivel que traía. Esa zona estaba cubierta con estratos cúmulos, son nubes medianas, con unas bases de entre 600 y 800 metros. Y cuando la aeronave sale de la capa nubosa, me dice, estoy en condiciones visuales, o
sea, con tacto él veía la ciudad, las luces de la ciudad, porque eran las 11 de la noche, y me dice, aún tengo esta luz extraña a mi derecha, y estaba todo el pasaje, todos los pasajeros, no sé cuántos serían, 40 o 50 personas que viajaban, lo estaban observando. Entonces, para yo tener una idea al estar cerca de la ciudad de Arica, le digo que encienda sus luces de navegación, sus luces de aterrizaje, que son dos focos que van en el ala. Y con los lentes especiales de larga vista que había en ese instante, pude observar, detectarlo dónde estaban sus dos luces de aterrizaje, y corriéndome un poco hacia la izquierda, a la derecha de él, observo una luz entre naranja y amarillo claro, la que en ese instante avanza, desciende un poco bajo las luces que yo veía y tiene un ascenso rápido perdiéndose en la nubosidad. Entonces en ese instante le pregunto yo, ¿tiene a la vista la luz? No, me dice, en este instante ya desapareció de mi vista. Bueno, ese es un caso que me sucedió, que lo encontré, fue mi primera experiencia. Luego la tripulación hizo una serie de declaraciones en el aeropuerto, hubo anotaciones en el libro de novedades, hubo un artículo en el diario La Concordia, ya desaparecido en Arica, en el cual se relataba todo este hecho curioso para esa época. Dos preguntas. ¿El ATC pertenece a qué organización? Pertenece a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Civil. Civil, sí. O sea, ustedes no tenían ustedes alguna ordenanza, digamos, de no informar algunas situaciones de esta naturaleza. Sí. En esa época, en el año 1964, nos limitamos a guardar la información, y 2 o 3 días después llegó una comisión de oficiales de la Fuerza Aérea que se llevaron fotocopias del libro de novedades y esas cosas. Y yo pues posteriormente nunca supe qué resultado tuvo, pero estoy hablando del año 64, y en esa época ya la Fuerza Aérea tenía cierto interés en este tipo de hechos. Roderick, ¿alguna consulta? Sí, quisiera acotar algo más. Y bueno, dentro de una de las investigaciones que ha sido desarrollada en la zona central, localidad de Jahuel, cercanía de San Felipe, uno de los datos interesantes con respecto a lo que son los desarrollos de investigación por parte de la Fuerza Aérea, al parecer, sobre la fenomenología OVNI, lo recibimos hace algunas semanas con respecto a que por la época aproximadamente de 35, un poco más de años quizás, sí se había desarrollado un cierto rango de investigación en términos de que nos comentaba el administrador de un hotel de la zona que en una meseta que es conocida como la meseta de Alto Jahuel, una meseta en donde ha habido constantemente avistamientos, habría sido realizada una investigación a pedido de él por la Fuerza Aérea en esta época, digamos, en donde incluso se habría enviado un helicóptero con el personal a realizar los estudios necesarios en la zona. Esta investigación nos viene a confirmar en parte, digamos, lo que fue la tónica, digamos, del proceso investigativo que pudo haber sido llevado en la época por la Fuerza Aérea de Chile con respecto a la fenomenología OVNI, y que tiene, digamos, relación directa con lo que ocurrió también en el caso de don Patricio, en términos de que nunca hubo un pronunciamiento en función de lo que había sido hasta ese momento analizado, digamos, ni para quien había informado como era el administrador de este hotel en aquella época, que aún lo es hoy en día, y ni tampoco para don Patricio. O sea, en este sentido nos encontramos directamente relacionados con una casuística que es muy interesante de tomar en cuenta con respecto a los procesos investigativos de las instituciones armadas en Chile. Bueno, aquí viene muy justo que digamos que el doctor Mario Duzuel es el civil que pertenece al CEFA, este organismo que ahora está encargado de hacer todo tipo de investigación sobre la materia, recopilar datos, porque no solamente tratan los hechos de este momento, sino también revisan algunos que históricamente han ocurrido y que pueden aparecer por ahí en algunos archivos. Así es, don Patricio. Bueno, justamente a don Patricio Borlone lo conocí en la Escuela de Aeronáutica, justamente cuando estamos con el general Bermúdez examinando esta foto que usted ve acá, don Patricio. Hay un helicóptero y sobre él se ve un elemento extraño
Esa es la base aérea de Colina, don Patricio, donde uno de los familiares, donde están soldados todos de formados los formación, militares, claro, sobre el helicóptero se ve un aparato que usted lo está viendo ahí. ¿Cómo no? A cielo despejado total. Claro, entonces fuimos a la computadora donde estaban en la escuela el escáner, ¿no es cierto?, a escanear, a agrandar esta imagen y todo. Y de pronto me hallo un señor que está a mi lado, que dice que él hace clases en la escuela y que también tiene experiencia y que ha escrito un libro. Y ahí conocí a Patricio Borlones, justamente analizando esta foto de un ovni ahí en el CEFA. Ahora, yo le quería dar la buena noticia, don Patricio, de que en este momento en la Escuela de Aeronáutica hay una sala para el CEFA, donde dice CEFA, cosa que inédita, que no había ocurrido antes. No. Y sabe, esto salió, bueno, a raíz de la necesidad que el CEFA tenga una estructuración, de modo que cuando el general Ricardo Bermúdez se vaya, que una biblioteca que ya desde luego tiene más de 30 o 40 libros, biblioteca en el sentido de todos los informes, fotos que vayan llegando, para tener recopilado todo eso y estar haciendo profundo análisis del material, para que esta investigación tenga un vector más lógico y más estructurado jerárquicamente. Y eso es lo que está trabajando el CEFA en este momento, incorporando a todos los elementos técnicos posibles para que esta investigación tenga un alto nivel. Bueno, yo creo que aquí vale una consulta. Esa fotografía, ¿no es cierto?, es una foto y ustedes también van a pedir el negativo. Se puede hacer un escaneo a una foto, porque yo tengo varias que las tengo hace más de 20 años, pero que nunca se podía hacer un examen de ellas. Y entiendo que ahora, de lo que ustedes están conversando, se desprende que sí se puede escanear una foto y sacar algunas conclusiones preliminares. Don Patricio, yo lo quería aclarar, sí, para que no haya malos entendidos, si algunos auditores están pensando que yo he revelado algo que no debe revelarse. Esta foto viene de los civiles, ¿ya? Y esto no viene no llegó al CEFA, sino viene de los civiles. Y los civiles, digamos, en este caso, Roderick con otro grupo de investigadores OVNI, a ellos les llegó la foto. De modo